con una inversión de 1.200.000 pesos, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades fomentó el cultivo de hortalizas bajo un estricto control de buenas prácticas agroecológicas en 5 de las 7 delegaciones rurales de la Ciudad de México. Este año se aprobaron 45 proyectos presentados por productores residentes en las áreas rurales. Los beneficiados se comprometen a no utilizar ningún componente químico en la preparación de la tierra, el abono o en la erradicación de plagas a fin de cosechar alimentos orgánicos. En Xochimilco se sembraron 27.3 hectáreas, 10 en Tláhuac y 1 en Magdalena Contreras. Las verduras que más se cultivaron fueron calabacita, haba verde, hongos, setas, tomate rojo, acelga, apio, brócoli, chile verde, col, espinaca, lechuga, rábano, verdolaga y también la zanahoria.